Hola a todos, soy Daviani Durán, alumna de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy vengo a darles una pequeña exposición para la materia de Teoría de la Comunicación. Voy a tratar dos conceptos sumamente importantes. El primero es concepto y valor de la opinión pública en la modernidad. Para estos conceptos vamos a tomar en cuenta los trabajos e investigaciones de dos personajes sumamente importantes que dejaron grandes acotaciones a lo que es el concepto de la opinión pública. El primero es Peirce, quien publicó su trabajo en 1994. Es este que está por acá. ¿Qué es la opinión pública? Esta es una pregunta sumamente importante y durante muchos años tanto filósofos como historiadores, teóricos, políticos, periodistas han intentado conceptualizar lo que es la opinión pública sin poder llegar a un resultado concreto. Personas como Platón, Aristóteles, Locke han dicho que la opinión pública no es una cosa, sino que es más bien un conjunto de cosas. Este tema es sumamente importante para las ciencias sociales, ya que es un tema decisivo que involucra a toda una comunidad o toda una sociedad. ¿Cuáles fueron los problemas de opinión pública en el siglo XX? Se desarrollaron bastantes problemas. Uno de estos fue la falta de competencia. Aquí tengo anotada una cita de Lippmann publicada en 1922 que dice: el mundo político queda fuera de su alcance, de su vista y de su mente, haciendo imposible crear una opinión competente. Este hombre quiso decir que las personas no están completamente informadas o no cuentan con la información suficiente para poder hacer una opinión respaldada, ya que la información que se les otorga, más que todo en el mundo político, está a medias. Un ejemplo podría ser lo de la vacunación del COVID-19. Nos dijeron llegó la vacuna, pero realmente hay muy poca información o se transmite muy poca información sobre cuáles son los beneficios y las consecuencias de este medicamento que cura el COVID-19. La falta de recursos. En 1927 Dewey dice que hace falta recursos en los cuales las personas puedan juzgar el conocimiento que brindan los expertos. La tiranía de la mayoría. En este problema está fundamentado el trabajo de Elizabeth Newman sobre la espiral de silencio, donde dicen que cuando la mayoría opinan una cosa o piensan una cosa, la minoría calla por miedo al rechazo. Aquí tengo una cita de Newman que dice: para no encontrarse aislado, un individuo puede renunciar a su propio juicio. Esta es una condición de la vida en una sociedad humana. Otro problema de la opinión pública es la susceptibilidad a la persuasión. Aquí nos dicen que los medios de comunicación tienen un poder de más que persuadir, manipular en lo que las personas piensan y cambiar su forma de opinar. Un ejemplo de este problema viene siendo la propaganda. Esto se ha estudiado desde hace muchísimos años, más que todo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El último problema es el dominio de las élites, lo cual denominaron como la domesticación de las creencias en masa, donde dicen que las personas que son pasivas se dejan dominar por los pensamientos de los líderes. Un ejemplo claro de esto se puede dar en los grupos religiosos, donde las personas impulsadas por su fe, por sus creencias, se dejan dominar por un líder, que en este caso es un líder religioso. El público, composición y variación. El público no es fácil de determinar. Sin embargo, el día que se dejó de estudiar la opinión pública de forma individualista y empezó a estudiarse de forma colectiva, se concluyó a través de los estudios como los de Lippmann, que están los actores y los espectadores, o como los de Lazarsfeld, la teoría de los dos pasos. Dice que el público se divide en dos grupos: los pasivos, que son los que se dejan dominar por los activos, y los activos, que son las personas que intervienen, se interesan más por los problemas y tratan de buscar una solución. Obviamente este no es un puesto inamovible, las personas pueden cambiar de pasivos a activos dependiendo del tema de interés o de distintos factores. Elementos constitutivos de la opinión pública. Uno de los conceptos más válidos de la opinión pública dice que es el conjunto de ideas que comparten una misma comunidad. Las ideas se forman a través de creencias, actitudes y identificaciones sociales. Una cita de Price dice: la opinión son juicios y las actitudes son el agrado o desagrado, dejándonos saber que hay una gran proximidad entre lo que son las actitudes y las opiniones.
Bases psicosociales de la opinión pública. Price dividió la opinión pública en dos: la opinión abierta y la opinión secreta. La opinión abierta es la que se comparte a la comunidad o a la colectividad, y la opinión secreta es una opinión o un juicio que se hace mental y no se comparte con nadie. Para esto tengo aquí una cita de Newman en 1979. Hay un fenómeno que se causa cuando las personas hacen públicas opiniones que difieren totalmente de su punto de vista. Crean una opinión secreta al encontrarse bajo una presión social. Dentro de la psicología hay distintos factores que forman las opiniones públicas. La primera son los valores, que son las creencias valederas de lo que es deseado. La segunda son los esquemas. Estos proporcionan una taquigrafía mental del pensamiento y la percepción. Por último, la tercera y la última es la identificación de grupo. Este es el resultado de la identificación social y personal, que se basa en las actitudes, los gustos y los atributos. La idea, establecimiento de la agenda como función de los medios. Aquí tengo una cita de Price que dice: la agenda setting refiere a la selección de lo que debe ser atendido por el público, de lo que debe ser considerado urgente y de los asuntos que deben importar a todos. Todo esto lo deciden los medios. Aquí se habla de que los medios seleccionan cuáles son las noticias que son importantes y cuáles son las que no son importantes. No nos dan la oportunidad de poder definir lo que para nosotros es relevante y lo que no. Y realmente como comunicadores sociales sabemos que esto es muy cierto, de que a nosotros nos dan la orden de acomodar de forma de pirámide invertida lo que creemos más importante y lo que creemos de menos importancia. Un ejemplo claro de esto se dio cuando empezó lo de la pandemia, que en las primeras planas siempre se veía era COVID-19, COVID-19, COVID-19. En ese punto fue como que las demás noticias como accidentes, asesinatos, todo eso hubiesen perdido el valor o la importancia. Se sobreentiende que en ese momento nos encontrábamos en una época, en un tiempo decisivo, porque desconocíamos mucho de esta enfermedad, pero simplemente hicieron que perdiera la importancia distintos hechos o noticias. El otro concepto que quiero abordar en esta exposición se titula Desafíos de la opinión pública en el siglo XXI. Para esto abordé la investigación de Galindo, que es este que está por acá. En este tema, Galindo nos habla sobre las nuevas fronteras de la comunicación, lo cual permite una mayor opinión pública. Sabemos que las nuevas tecnologías han permitido que la comunicación no sea unidireccional, sino multidireccional, y ha hecho que los usuarios también puedan convertirse en moderadores a partir de las plataformas digitales. Es lo que Galindo tituló como la mayor democracia comunicacional. Opinión pública sin periodismo. La profesión del periodismo siempre fue muy reconocida y con cierto prestigio. Al entrar en el siglo XXI perdió totalmente su valor e incluso está perdiendo la confianza de los espectadores. Existen muchas teorías que se han establecido a través de lo que conocemos como la muerte del periodismo. Aquí tengo una que hizo Serge Halami que dice: medios de comunicación cada vez más presentes, periodistas cada vez más dóciles y información cada vez más mediocre. Realmente esta cita nos deja mucho que pensar. Sabemos que actualmente estamos viviendo una sobresaturación informativa, lo cual hace que las noticias se vuelvan cada vez menos relevantes. Y distintas plataformas como las digitales cada vez hacen que los medios de comunicación tradicionales vayan perdiendo su auge y su valor. Por último punto está la vida social digital, las redes sociales. Las redes sociales han tenido un movimiento extremadamente grande y creo que han cambiado la vida de la comunicación por completo. Muchas personas piensan que de forma negativa, otros piensan que de forma positiva. En el particular, yo pienso que de forma positiva. Las redes sociales han llevado a la comunicación a la internacionalización total y ha dado el puesto para que las personas puedan ser informadas como también puedan brindar información. Aquí tengo una cita de Katz que dice: la comunicación móvil puede reducirse a una mayor efectividad, no solo social, sino también de control policial.
Las redes sociales llevaron a la comunicación a una nueva era y la cambiaron por completo. Incluso han hecho que los medios tradicionales se innoven y cambien todo lo que antes tenían, todo lo que antes se conocía como su modus operandi o su modo de trabajo, llevándolos a la era de la digitalización. Bueno, ya ha concluido esta exposición. Espero que el tema les haya parecido tan interesante como a mí. Realmente es muy importante saber y conocer sobre la opinión pública, no solamente cuando estás estudiando comunicación social como yo, sino que en todos los casos, porque esto es parte de nuestro derecho, nuestra libertad y nuestra democracia. Tanto Galindo como Price fueron dos personas que aportaron grandes acotaciones a lo que es la teoría de la opinión pública, fundamentados en personas brillantes como Newman o como Katz, o muchísimos más, porque realmente las investigaciones de estas dos personas están jugosas de muchísima información y de citas teóricas muy específicas y de gran importancia. Adiós y espero verlos en una próxima oportunidad.